y voy a compartir. Esta es la penúltima clase, queda menos ya. ¿Ahí ven todos? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de dos conceptos importantes que tienen que ver con el ministerio de la Iglesia y que son contemporáneos, que es el de globalización y localización. Y vamos a hablar de la primera parte de sociología de la religión. La presentación tiene mucho contenido, así que yo les recomiendo que después la lean y la miren con más detalle. Yo voy a ir haciéndolo rápido, si no, no nos da el tiempo. Pero déjenme decirles que la globalización, tal como nosotros la conocemos, tiene obviamente hoy un concepto sociológico trascendente e importante. Obviamente surge con el desarrollo económico, a partir, van a decir algunos, de la revolución industrial, nace a partir del comercio internacional, y va a haber un sociólogo norteamericano que se llama John Petras, que él va a decir que la globalización ha existido desde el siglo XV, que era lo que yo les decía, y que es la historia misma del capitalismo, va a decir, de la revolución industrial y hoy por hoy de la revolución tecnológica, que es lo que potencia esta globalización. ¿Qué quiere decir eso en términos muy prácticos? Que hoy por hoy encontramos ciertos parámetros culturales que son comunes a todos, independientemente del lugar en el cual residamos o vivamos, e independientemente de la situación que tengamos. Por ejemplo, el uso de las tecnologías. Por ejemplo, McDonald's. ¿Sí? McDonald's está en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Mongolia, en China, en España, en Francia o en Estados Unidos. Y el Big Mac es el mismo Big Mac en todos lados, independientemente de que sea Japón o Canadá. ¿Sí? De eso estamos hablando cuando nos referimos a globalización. Peter Drucker lo que va a decir es que hay una especie de sociología postcapitalista que se refiere al fenómeno de globalización bajo la perspectiva o influencia del conocimiento. ¿Sí? Lo que va a decir Drucker es que la ciencia y la tecnología han elevado el nivel de conocimiento requerido en la nueva sociedad y ha especializado la sociedad, y esto es un escalón más en la escalada globalista. Ejemplo, hoy para conseguir un trabajo en cualquier lugar del mundo, principalmente en los países desarrollados, pero en todos, a un joven que busca su primer empleo o a una persona de madura edad le van a pedir el título universitario, le van a pedir el máster o la maestría, le van a pedir manejo de idiomas, manejo de herramientas de computación o de sistemas, y esto cada vez se va complejizando, no solo porque sirve de filtro, sino también porque sirve para tener un puntapié o un común denominador, sobre todo en las empresas que tienen muchas representaciones en todo el mundo. El doctor Alf Toffer, norteamericano, él también por eso habla de la tercera ola, ¿sí? Aborda el concepto de la globalización a partir de la revolución tecnológica, y él va a decir, estamos en un nuevo estadio. Pero como contraposición de la globalización, en Japón, ¿sí?, se empieza a acuñar el uso de un término que es el de localización. El término japonés, ahí lo tienen, no sé si lo pronuncio bien o mal, es dochakuka, que viene de dochaku, que significa pertenecer o el que vive en su propia tierra. ¿Qué quiere decir ese término localización? Que está bien toda la tendencia globalizadora que hay McDonald's en todos lados, ¿sí? Hay empresas multinacionales en todos lados, pero vamos a tratar de conservar nuestras raíces de la mejor manera posible, nuestro contexto cultural, para asegurarnos de que nuestra tradición y cultura se va a asegurar. Por eso se crea en Japón, obviamente un país de gran tradición cultural y de identidad, ¿no? Pero hoy convivimos con estas dos cosas, ¿sí? Tenemos la globalización, pero ustedes van a ver también el surgimiento de muchos nacionalismos en diversos países que dicen, está todo bien lo de afuera, pero hay que conservar lo de adentro, e incluso lo llevan un escalón más respecto de políticas migratorias y demás.
Hasta acá esos conceptos, y ahora vamos a empezar con sociología de la religión, eh, que básicamente, como yo les dije a lo largo de estas clases, la sociología estudia todo el comportamiento del hombre en sociedad y uno de los aspectos relevantes del hombre, lo quieran negar o no, es la religión. Aún los ateos y los agnósticos tienen que reconocer que son hombres religiosos. El problema de ellos es, en detrimento nuestro, que no depositan su fe en Dios. Pero en algo todas las personas, incluso las ateas o agnósticas, tienen que depositar su fe, porque el hombre es un hombre de fe. Entonces, no creerán en Jesucristo, pero van a creer en su fuerza, en su capacidad, en su inteligencia, en sus talentos, en sus recursos, en el partido, en su capacidad, en lo que sea, pero en algo tiene que depositar su fe. Por eso decimos que de ahí viene religión, ¿no? De religarse a o atarse a. El hombre necesita creer y así fue creado por Dios y esto es innegable. Ustedes van a ver que acá hablamos de Durkheim, que fue uno de los primeros sociólogos que encaró el tema religioso a partir de un libro muy famoso de él que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, donde él básicamente estudia la experiencia religiosa de pueblos tribales, ¿sí? Y Durkheim analiza en esa obra a la religión como un hecho social, ¿sí? La religión une pueblos, se transforma en un hecho social que aglutina por medio de ritos, de costumbres, de celebraciones, de prácticas, de creencias, ¿sí? Y le da una perspectiva al hombre absolutamente propia. Él estudia la religión de indígenas de Nueva Papúa, Guinea y demás, y él lo que va a decir es que la religión evidentemente es un hecho social de impacto, ¿sí? La religión es un tema vital para el desarrollo de las sociedades. Rudolf Otto, un filósofo y sociólogo alemán, él va a trabajar en un libro que se llama Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, el concepto de culto y el concepto de lo luminoso. Esa palabrita luminoso hace referencia a la parte más visible de la religión, lo que nosotros sería lo glorioso, lo espectacular, lo más trascendente, ¿sí? Y dice el temor religioso reverente que trasciende las dimensiones de lo meramente humano. Es cuando yo frente a la divinidad, sea la divinidad que sea, ¿sí? Esa divinidad me da a mí una perspectiva de vida que me trasciende. ¿Sí? A eso lo llama él un hecho luminoso, independientemente de que sea Dios, de que sea Mahoma, de que sea Buda, de que sea el que sea. ¿Sí? Obviamente Weber, ustedes ya lo conocen, le va a dedicar gran parte de su estudio sociológico a la religión de carácter protestante fundamentalmente, y en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él analiza el ascetismo protestante intramundano, esto es, toda la creencia, toda la visión, toda la capacidad de trabajo que la iglesia protestante, el parte del calvinismo, tenía puertas adentro, la disciplina, el orden, lo puntilloso, lo que tiene que ver con los valores cristianos, todo eso lo va a sacar a su mundo cotidiano, lo va a llevar afuera de la iglesia, y a eso llama ascetismo intramundano. Entonces, de la misma manera se va a comportar en su trabajo, va a ser ordenado, va a ser responsable, va a ser alguien de confiar, se va a esforzar como, y esto es lo que dice San Pablo, ¿no? Que tenemos que trabajar como si esto fuera para Dios y no para nuestro jefe, ¿sí? Y toda esa experiencia de fe la va a transformar y la va a llevar fuera de los muros de la iglesia, y eso es lo que dice él, termina cambiando, potenciando el capitalismo y cambiando la visión de la sociedad en su época, ¿sí? Weber va a hablar de carisma, tal como nosotros lo conocemos, como don, y él va a decir, evidentemente, uno de los aspectos más importantes de la religión es el carisma, la persona carismática que causa impacto, que atrae a los demás. Y parte de los ministros religiosos él usa esta expresión para decir que tienen llegada y la posibilidad de ayudar a los demás a partir del carisma, y va a dividir lo que es iglesia y secta, ¿no? Ahí
es como que esto ya es antiguo, hoy ya no se usa tanto esa división, pero él va a trabajar el concepto de septa como todo aquello que son religiones o creencias minoritarias, esto es, respecto de la mayoría que tiene el Estado, ¿sí? Clifford Geertz, otro sociólogo norteamericano, va a decir que la religión es un sistema de símbolos. Cuando hablamos de símbolos estamos hablando de ritos, creencias, de expresiones, de lenguaje, de formas, ¿sí? La Santa Cena, los mandamientos, las ordenanzas de la Iglesia, en nuestro lenguaje evangélico para hablar de nosotros, nuestras convicciones, la forma de expresarnos, nuestros cánticos, todo ese conjunto de cosas, él va a decir que es un sistema de símbolos. ¿Sí? Que actúa para establecer en los hombres ciertos estados de ánimo, motivación, que son obviamente muy poderosas, penetrantes y duraderas, y que van reformulando y formulando concepciones en nuestra propia existencia, y eso es lo que trasladamos a los demás. Fíjense en ustedes que pese a que nosotros no nos damos cuenta, los que estudian estos fenómenos religiosos sí observan el comportamiento de la persona religiosa y ve en qué medida trasciende o no trasciende lo que cree, ¿sí? Y obviamente Peter Berger, otro sociólogo norteamericano, que en su libro El dosel sagrado va a afirmar que todo sistema religioso es producto de la actividad humana y solamente eso. Sin embargo, ese producto es subjetivo, es decir, adquiere vida propia, independiente de sus creadores y trasciende a sus creadores porque es algo sagrado, que está por encima de aquellos que lo practican. Pasado en limpio, porque capaz que lo dije medio rápido, ¿no? Pero bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la religión es un hecho social. La religión marca a las personas. Más allá de que sea un sistema de símbolos, ¿sí? De hecho, no sé si alguna vez lo evaluaron desde esta perspectiva, pero hagan de cuenta por un segundo que entran a una iglesia evangélica por primera vez y que nunca leyeron la Biblia ni tomaron contacto con la iglesia evangélica. Esto es lo que le pasa a mucha gente que llega a nuestras iglesias, ¿sí? Se sienten raros, no entienden lo que pasa. A mí me pasó, yo era un adolescente que me había criado en el espiritismo y cuando llegué por primera vez a una iglesia evangélica no entendía nada. Para mí había un grupo de personas mayores, de hermanas ancianas que adoraban con las manos levantadas. Yo decía, estas viejas están todas locas, y no entendía nada. Pero bueno, más allá de que tenía 13 años, ¿no? Pero esto es lo que le pasa a la gente. Ustedes, si se ponen en el lugar de la gente, entran a la iglesia. Somos muy amables, los vamos, Dios te bendiga, un gusto, son buenos anfitriones, pero inmediatamente si me senté en un lugar, capaz que venga alguien y me diga, no, esa silla es mía, o nadie se siente alrededor mío, o capaz que sí, que incluso se sienta alguien para ayudarme, pero ahí empieza el culto. Entonces va a empezar a escuchar palabras que por primera vez en su vida escucha, va a empezar a escuchar canciones que nunca escuchó y va a ver que usamos lenguajes raros, los carros del faraón, el fuego que cae del cielo, el cordero que fue inmolado, la trompeta que están sonando, el rey que viene, el Dios que restaura, y es como que yo me ponga acá a hablarles de química a cada uno de ustedes o de medicina. ¿Vieron cuando ustedes van al médico y el médico habla, dice, usted tiene A, B, C, D, y dice, bueno, ¿y eso cómo lo traduzco? Bueno, nosotros nos olvidamos la traducción. Entonces después seguramente le vamos a decir, no es obligatorio, pero si querés ofrendar, ofrenda y le ponemos el ofrendero a la altura de la frente, más o menos, y el pastor empieza a predicar. Si primero con toda la simbología y con las palabras propias de la interna eclesiástica, hoy cumpleaños la hermana tal, el hermano tal fue abuelo, se casó el hijo, las novedades, y voy a seguir hablando ahora la segunda parte de lo que veníamos diciendo, o continuando con mi sermón, o con la serie que estamos tratando, y empieza a leer la Biblia, que él nunca leyó, y empieza a hablar mucho más extraño, porque ahora encima es con lenguaje teológico. Pobre tipo, no entendió nada. Entonces, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, es imposible que sea salvo.
Y finalmente alguien muy amable, es como si fuera un requirente de la policía, le dice, bueno, decime tu nombre, tus datos, dónde vivís, dame tu teléfono, estamos a tu disposición, pero no te vayas sin dejarme tu teléfono, tus datos, tu dirección para que podamos comunicarnos con vos. Es decir, que es el FBI, para un cachito, ¿por qué te tengo que dar información personal y privada? Se entiende, yo lo estoy exagerando al propósito, pero se entiende lo perdido que se puede encontrar una persona que llegue por primera vez a la iglesia. Sí, Sí. definitivamente. Y nosotros preparamos el culto para nosotros, pero no para esa gente. Es exactamente lo contrario de lo que tendríamos que hacer, porque Jesús le hablaba a la gente, obviamente que gran parte de su ministerio lo dedicó a los discípulos, está clarísimo, a los 12. Pero cuando Jesús se dirigía a la multitud, a Bartimeo, a la mujer samaritana, a María Magdalena, al que sea, ¿sí? Al centurión, al criado del centurión, les hablaba en un lenguaje que la gente entendía, con las palabras que la gente entendía y con realidades que la gente entendía. O sea, Jesús no se le ponía a hablar, no le dijo a Bartimeo, mira, yo te voy a sanar porque en realidad la Torá dice que Dios tiene poder para sanar al ciego y que parte de tu enfermedad tiene que ver con el pecado, pues esa era la creencia judía, que si uno había nacido ciego o estaba enfermo era consecuencia del pecado de uno, del pecado de los padres. Entonces Jesús no se le pone a decir, mira, yo voy a tratar de explicarte si pecaste vos, cómo es la tradición judaica respecto de la sanidad. Le dice, ¿vos querés ser sano? Sí, bueno, sos sano, punto. Sin complejidad alguna. Entonces, vuelvo. El hombre es un ser religioso. El problema no lo tiene la gente con Dios. Podrá creer cosas que nosotros quizá no creemos o de manera distinta a la que la creemos nosotros, pero la gente en líneas generales, salvo los ateos declarados, no tienen un problema con Dios, tiene problema con la iglesia, que es otra cosa. Porque si ustedes hablan con la gente, va a decir, ah, no, yo oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa, yo le rezo a Jesús a mi manera, yo le hablo a Dios, yo no necesito que nadie me venga. O sea, él cree en Dios, porque a su forma, y obviamente nosotros no estamos hablando eso, pero cree. El problema es ir a la iglesia, es creerle entre comillas, a los cristianos que terminan decepcionando a la gente mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, porque ven que una cosa es el discurso que tenemos y otra cosa es el acto de vida que vivimos. Y esto es como todos ustedes son padres, la mayoría supongo, ¿sí? O por lo menos son tíos, ¿sí? Uno aprende, ya mis hijos son grandes, ¿no? Pero uno aprende que los hijos se dan cuenta si hay congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace o no. Y después cuando van creciendo, no solamente dicen, no, pero ¿qué me venís a decir a mí si vos te acordás que hacías esto y lo otro? Entonces, bueno, ¿cuántos cristianos conocen ustedes que llegan a la casa y critican al pastor, critican al culto, critican a los líderes, y después se quejan porque el hijo adolescente no quiere ir a la iglesia y no se da cuenta que hace 14 años que en la casa lo único que escucha ese adolescente es críticas a la iglesia y después se queja porque no va a la iglesia? O sea, la incoherencia a veces es total. ¿Sí? Entonces, esto lo tenía muy marcado el ministerio de Jesucristo y el de los discípulos. Ejemplo os he dado para que como yo hice, Juan 13:15, vosotros también hagáis. Todo lo que los discípulos tenían que hacer lo habían visto antes en Jesús. Absolutamente todo. Pablo va a avanzar un paso más en la parte práctica. Ustedes miren lo que dice Pablo. Ustedes imítenme a mí, porque si me imitan a mí, están imitando a Cristo. Jugado, San Pablo. Pablo le dice a la iglesia, si ustedes hacen todo lo que yo hago, van a estar haciendo lo que haría Jesús. Se dan cuenta que
es directo, ¿sí? Entonces, el hombre es un ser religioso, el hombre vivencia la religión a su forma, el hombre muchas veces cuestiona no a Dios, sino a la iglesia por la experiencia de cada uno de ellos, buena o mala o la que haya sido, pero su experiencia al fin. Y la iglesia debe tener en cuenta que, sabiendo que el hombre es eminentemente un ser religioso, tiene que alcanzarlo en el lenguaje que la gente pueda entender, de la manera que la gente pueda asimilar y con la consistencia suficiente como para que la gente pueda verificar que todo lo que yo estoy diciendo lo hago. Si la gente ve inconsistencia, pasamos a ser un político más. ¿Sí? Y ahí entonces ustedes van a ver que esta tendencia está en toda Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en los últimos 10 años, la asistencia o la concurrencia a los cultos, según la consultora Gallup, cayó del 90% a un poco más del 60%. Y eso quiere decir, hoy está cerca del 50 y pico, quiere decir que la mitad de las personas que se dicen ser religiosas no asiste a la iglesia. Precisamente por esto, y ahí los sociólogos usamos un término dentro de la iglesia evangélica que es el de exiliados evangélicos. Las personas que en una encuesta contestarían que son evangélicos, pero que no se congregan en ningún lado por el motivo o la razón que sea. ¿Sí? Ese universo cada vez es más grande respecto del que se congrega. ¿Sí? Y más si son adolescentes. ¿Sí? Casi 7 de cada 3 jóvenes que fueron de chicos a una iglesia, cuando alcanzan la adultez la dejan. Esto es lo que dicen las cifras. ¿Sí? Quiere decir que están viendo entonces que no hay consistencia o efectivamente no estamos haciendo el trabajo que Dios quisiera que hiciéramos. Esta es la realidad. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Ah, vamos a decir entonces que globalización es hablar en términos internacionales Sí. sobre Son algo. cuestiones culturales de carácter internacional. Cuestiones Culturales, culturales. sí, y Ok, de carácter internacional. Piensen en ok. McDonald's, piensen en Coca-Cola, piensen en Walmart, ¿sí? Piensen en, no sé, en comer huevos revueltos a la mañana, ¿sí? Estén en donde estén, cosas que empiezan como una moda, pero que después se van internalizando. Ya. Y localización Gracias. es, pese a eso, tratar de mantener las raíces. Entonces, voy a comer los huevos revueltos, pero lo voy a acompañar con frijoles, ¿sí? Por decir algo. ¿Sí? O, no sé, o la hamburguesa, aparte de pepinos, le voy a poner guacamole, como hay en México. O comer las pupusas ah, con con una ensalada que no va con una ensalada fresca. Claro, claro. Pero bueno, para decirlo así groseramente, es eso. Y tengan en cuenta que la iglesia está llamada a manejar las dos cosas. Pues me seréis testigos en Jerusalén, que es la parroquia, lo local, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la iglesia, hasta el último de la tierra, perdón. La iglesia tiene que manejar lo internacional de las misiones, pero también ser responsable por lo local de la parroquia que cada uno de nosotros tiene. Parroquia, dicho esto, no como término de iglesia católica, sino como la parroquia, el lugar donde está la iglesia, ¿sí? Nuestra Jerusalén. Okay. Entonces, la iglesia tiene que ministrar en lo local sin descuidar las misiones internacionales. Sí. Ahora, ir a Mongolia, por decir un país que se me ocurre,
y cantar canciones de ritmo de salsa porque somos latinos, no sé si a los mongoles les va a gustar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero bueno, tengan en cuenta esto. La gente observa absolutamente todo y todo hombre tiene necesidad de fe. El problema es cómo nosotros transmitimos el mensaje, ¿no? Había muchos fariseos famosos en la época de Jesús. Estaba Gamaliel, Pablo, ¿se acuerdan? Había estudiado a los pies de Gamaliel, estaba Nicodemo, que era un respetado fariseo que por temor a ser descubierto por la casta religiosa iba a verlo a Jesús a la noche. Estaba José de Arimatea, sí, que después terminan pidiéndole el cuerpo a Pilatos. Sin embargo, la gente no lo iba a ver a ellos, ¿eh? Y la multitud los seguía a Jesús. Porque ni José de Arimatea, ni Gamaliel, ni ninguno de estos muchachos sanaba a los enfermos, le daba de comer a los pobres, resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos y perdonaba los pecados. Lo único que hacía eso era Jesús. Entonces la gente que no es tonta seguía a Jesús, no seguía a Gamaliel, por más que era un doctor en teología. Y esto la gente lo percibe y lo tiene absolutamente claro. ¿Sí? Y de eso se trata. La iglesia está obviamente para fortalecer a los hermanos en la fe y crecer como cuerpo de Cristo, pero la principal responsabilidad de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Y para alcanzar a los perdidos, lamentablemente tenemos que ir donde están los perdidos. Por eso Jesús iba donde estaban los leprosos, se juntaba con publicanos, con prostitutas, con pecadores, porque los sanos no tenían necesidad del médico, sino los enfermos. Nosotros pusimos nuestra clínica propia y solamente le pagamos y asistimos médicamente a los afiliados. Oh, wow. Es Yeah. un tema, ¿no? Bueno, estimados, completen la tarea y el jueves que viene tendremos nuestra última clase. Un gusto verles y dime, sí. La tarea final, ¿qué tiempo vamos a tener para Una entregarla? ¿Qué vez día será? que, una semana después del próximo Una jueves. semana. Sí. Ok, está bien. Bueno, cuídense, en saludos. Saludes a todos. Buenas tardes. Chao, Saludos, bendiciones. 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 Bendiciones, buenas noches. Muy buenas noches. Bye, bye. Gracias. Bye. Buenas noches.